Bueno, son las 7:30, damos inicio a nuestra sesión en línea. Creo que algunos aprendices no han podido ingresar todavía. Esperemos que lo logren hacer, pero pues ya veo algunas personas en sala y por eso voy a iniciar la sesión y no la voy a aplazar para el día viernes. La temática que vamos a tratar el día de hoy, según la guía de aprendizaje, la actividad que estamos desarrollando se llama desarrollar algoritmos que dan solución a problemas determinados. Nuestra agenda para esta noche vamos a explicar las evidencias, se va a dar un espacio para dudas e inquietudes y vamos a dar algunas conclusiones. Les quiero comentar algo antes de iniciar la sesión. He tenido algunos inconvenientes de salud el día de ayer y el día de hoy, por lo tanto las calificaciones de los trabajos que ustedes enviaron el día lunes les estaré dando solución después de esta sección, por lo que me he encontrado un poquito con mucha dificultad. Ustedes saben muy bien que yo soy muy cumplida y de igual forma sé que tengo plazo hasta hoy para poderlos dar sus calificaciones. El día lunes estuve trabajando hasta muy tarde y pude retroalimentar a la gran mayoría de ustedes y felicito a aquellas personas que fueron muy cumplidos con sus evidencias, porque ustedes saben muy bien que hay un tiempo estipulado para esto y después de ese tiempo estipulado pues no les puedo dar la misma calificación, aunque la modalidad de que tiene el SENA es aprobado, ¿cierto? O no aprobado. Pero de igual forma sí hay unos porcentajes que se manejan internamente que de pronto pues en el producto final pues no van a verse afectados, pero sí se está mirando mucho el cumplimiento de ustedes. He hablado porque ya nos han estado calificando la ficha y ya me enviaron una calificación de producción de multimedia. Y me están recomendando mucho de que los aprendices puedan enviar sus actividades en el tiempo estipulado. Entonces sí les recomiendo a aquellos aprendices que no han logrado que se coloquen al día con las evidencias. Sé que algunos tienen inconvenientes personales, me los han hecho saber, pero hay otros que no sé por qué no han enviado sus actividades. Entonces yo les recomiendo de que a medida de que nosotros vayamos avanzando, ustedes también vayan avanzando. Si no pueden esta semana, luchen para poder trabajar el fin de semana y ponerse al día. Ustedes saben muy bien que pues el fin de semana es un tiempo de descanso para nosotros, pero de igual forma, si yo puedo sacar tiempo ese fin de semana para dedicarles a ustedes saben muy bien que pueden contar conmigo y que les puedo ayudar para solucionar algunos inconvenientes que se les presenten. Entonces, ánimo y vamos a continuar, ¿listo? Vamos a continuar con esto a pesar de las dificultades que se han tenido el día de hoy en la plataforma y a pesar de, digamos en mi caso, las dificultades de salud. Sé que Dios tiene el control de todo y que vamos a seguir luchando por esta modalidad para sacarla adelante y que ustedes puedan aprender lo más que se pueda y puedan también adquirir más conocimientos. Bueno, la temática que vamos a tratar en esta noche es una temática muy interesante porque es algo que para algunas personas es difícil, pero para otros no. Pero el caso es que no es difícil, es algo muy fácil y eso también los invito. A veces dicen que la programación es complicada, que algunas personas no entienden, pero el material que trae la plataforma y con la ayuda que yo les pueda brindar, sé que se les va a facilitar mucho, ¿sí? No es difícil, son temas que podemos en todo a diario y como los vamos a explicar ahorita en el transcurso de la sesión, ustedes se van a dar cuenta que son temas cotidianos que a veces pasan y que ahí podemos estar desarrollando un poco la lógica. Sí, entonces vamos a empezar este tema que es bien divertido, aparte de todo eso. Yo les quiero explicar un poquito qué es la lógica de programación. Esto se centra en los conceptos y en las técnicas de diseño para solucionar problemas a través de algo que se llaman algoritmos. ¿Sí? Pero ustedes se preguntarán qué es un algoritmo. Entonces yo les quiero explicar que un algoritmo es la representación de la solución paso a paso de un problema específico conformado por un conjunto que viene dado por instrucciones
pero estas instrucciones vienen de manera ordenada, ¿sí? Y vienen siendo de manera lógica o secuencial y pues son escritas en un lenguaje natural. Los algoritmos por lo general siempre tienen un inicio y tienen un final, pero en el medio de ese inicio y de ese final hay unos pasos que van a dar la solución de pronto al problema o la solución a alguna propuesta que se está haciendo, ¿sí? Entonces, nuestra guía de aprendizaje nos pide 4 evidencias, ¿sí? La primera evidencia tiene que ver con el inicio en la lógica de programación. La segunda, la exploración de la lógica cotidiana. La tercera, la solución de problemas y algoritmos. Y la cuarta, la aplicación de la integralidad de la lógica. Hay otras 2 evidencias que tienen ustedes que hacer, pero estas otras 2 evidencias las van a manejar la otra semana con el instructor o la instructora transversal, ¿sí? Con la ficha 15-65395 sería con María Elizabeth, y con la ficha 15-65397 con el instructor Pedro Amaya. Entonces, la otra semana van a tener también un encuentro virtual con los instructores y el instructor Pedro Amaya me pidió que lo acompañara en la sesión de él. No sé si la instructora María Elizabeth va a necesitar de mi apoyo, pero si algo, pues ella me comunicará y pues esa noche estaré ahí presente si ella me lo pide. Entonces, esta semana les pido que sean muy juiciosos desarrollando estas evidencias para que pues no les coja la noche, para que la otra semana puedan desarrollar las otras 2 que les quedan y así poder completar la actividad de aprendizaje que se llama desarrollar algoritmos que dan solución a problemas determinados. Para poder alcanzar las 2 competencias, son 3 competencias, pero la otra semana pues el instructor les va a explicar cuál es la otra competencia. Y los resultados de aprendizaje, pues ustedes tendrán que desarrollar esas 6 evidencias, ¿sí? Les voy a hablar un poquito sobre las competencias que se están manejando y los resultados de aprendizaje. Una de las competencias que vamos a trabajar se llama analizar la información recolectada para determinar la tipología del proyecto multimedia. Esta competencia, ¿qué resultado de aprendizaje tiene? El resultado de aprendizaje que vamos a evaluar se llama identificar las tipologías multimedia a realizar según el requerimiento del público destino del medio. La otra competencia que vamos a trabajar con estas evidencias se llama realizar negociación con los proveedores y clientes según los objetivos y estrategias establecidas por las organizaciones. Y el resultado de aprendizaje es identificar las tendencias del mercado y del diseño en la producción de proyectos multimedia para orientar al cliente. Por eso es todo esto de la lógica de programación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las evidencias que ustedes van a tener que entregar? La primera evidencia que vamos a trabajar nos dice lo siguiente. Para esto, los invito a que revisemos en la plataforma, en el menú, los materiales que están allí, ¿sí? Son materiales que están muy completos. La instructora Denis tuvo inconvenientes la semana pasada con el computador, de internet, de salud, pero ella me estaba informando el día de hoy que para el día sábado en horas de la mañana les va a ayudar un poco, ¿sí? Y va a programar una sesión muy corta para poderles dar la bienvenida que no les ha podido brindar como instructora, pero aparte de eso, revisando este material, hay algunos materiales, así como en la semana pasada encontramos, que están en inglés. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ese día ustedes la aprovechen, ¿sí? Y miren ese material que hay ahí y le pregunten a ella para que ella les pueda colaborar, porque
uno de los materiales está en inglés. Entonces, pues aprovechémosla y ustedes ahí pueden también como ampliar también, digamos, lo que están aprendiendo con esta semana de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos pide la primera evidencia? Dice, una vez usted haya realizado los videotutoriales de la herramienta DFD, DFD son los diagramas de flujo de datos. Recordemos que un diagrama de flujo de datos es una representación gráfica con símbolos propios que sirven para representar el flujo de la solución a un problema, ¿sí? Entonces, está el algoritmo, ¿cierto? Y yo puedo representar a través de esta herramienta mi diagrama como tal, ¿sí? Ya les explico un poquito cómo descargarlo, a dónde tienen que ir, porque algunas personas también tuvieron problemas con la dirección que aparece en el material, pero entonces ya les voy a ayudar con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir de la herramienta DFD y profundizado en el documento de lógica de programación. Estamos listos para iniciar nuestro proceso de práctica desarrollando los siguientes ejercicios básicos y fundamentales para dominar este tema. Lo primero, les están pidiendo que determinen si un número es positivo o negativo. El segundo ejercicio es determinar si un número es par o impar. El tercero es determinar si un número es divisible por 3 y 5. El cuarto dice, los trabajadores de una fábrica laboran en sus turnos, día y noche y festivo. El pago por hora es de 3.000 pesos, 4.000 pesos y 7.000 pesos respectivamente. Se desea saber el pago para un trabajador en una semana. Quinto, dado un carácter, determinar si es vocal. Entonces, ustedes deben de entregar estos 4 ejercicios que están planteando más de estos otros 5. Y luego los tienen que hacer en el diagrama de flujo de datos. Todo eso lo tienen que desarrollar en un programa y guardarlo y me lo envían en punto .zip o en punto .rar, ¿sí? El sexto ejercicio dice, da un carácter determinar si es vocal, consonante o dígito numérico. El 7 dice, dado el número del mes, indicar el nombre del mes. El 8 dice, dado 3 números, deducir si se han introducido en orden creciente. El 9 es, dado 2 números y el operador más, menos, por y dividiendo, realizar la operación indicada. El 10 dice, leer un carácter, deducir si está antes o después de la letra L. Al finalizar cada ejercicio debe guardarlo con el número del enunciado. Ejemplo, 1 DFD, 2 DFD, 3 DFD. Al terminar todos los ejercicios, comprimirlos en una carpeta, todos los archivos con su nombre de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta primera evidencia. 10 ejercicios que tienen que ver con lógica, que tiene que ver con algoritmos, que tiene que ver con usar el diagrama de flujo de datos. Entonces, lo primero que les quiero explicar en esta noche es cómo descargar el DFD. Algunos ya revisaron, otros no. El material de apoyo, en el material de apoyo hay un instructivo que es muy bueno, que les recomiendo que lo revisen, pero pues lo que tiene que ver con la dirección en descargar el diagrama de flujo de datos está, pues a mí personalmente no me sirvió, a otras personas no les ha servido, pero si a alguno de ustedes les sirve, pues no hay inconvenientes, está bien. Lo importante es que ustedes puedan tener en su equipo de cómputo el DFD y puedan trabajar. Entonces yo sencillamente coloqué en Google descargar DFD gratis en español y opté por la opción libre, ¿cierto? Free DFD 1.1 descargar. Ahí les va a aparecer un archivo comprimido que lo pueden guardar en su computador en una carpetica. Y en esta carpetica lo que tienen que hacer es descomprimir este archivo y una vez ustedes descompriman este archivo, buscan algo que termine en .exe. Ese es el que tienen que ejecutar, ahí le dan doble clic y ahí inmediatamente pueden activar el DFD, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer
es descargar el DFD. Es un programita que les va a permitir a ustedes realizar los ejercicios, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes entiendan un poquito cómo lo tienen que hacer y se les facilite. Bueno, ¿qué ejercicio les pongo como ejemplo? Calcular el cuadrado de un número leído, ¿sí? Ese va a ser el ejercicio como ejemplo, ¿sí? Esto se trata de usar lógica, pero yo sé que les va a ir muy bien. Yo pongo este ejercicio simple para que ustedes tengan una idea de cómo lo deben hacer los otros 10 ejercicios. Entonces, al calcular un número, el cuadrado de un número leído, entonces yo tengo que reconocer primero mis objetos de salida, los objetos de lectura, de asignación, ¿sí? ¿Cómo lo pienso hacer? Entonces, hay algo que se llaman variables. Las variables me van a permitir guardar números, ¿sí? Pero entonces, siempre que haya un ejercicio, un planteamiento, una problemática, ustedes deben de hacer un análisis, ¿sí? De qué me están pidiendo y cómo quiero dar la solución. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es tener unos datos de entrada. Entonces, ¿cómo lo hice? Para imprimir el texto, es decir, para que me salga en pantalla, ya ahorita lo vamos a ver más claro, para que me salga en pantalla, entonces yo le digo a mi usuario, ingreso un número para hallar su cuadrado, ¿cierto? Entonces, obviamente la idea es que mi usuario ingrese cualquier número, el 1, el 2, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, bueno, en fin. Este número tiene que estar almacenado en algo que se llama variable. Entonces, como este número tiene que quedar almacenado, entonces yo tengo que determinar qué variable voy a usar. Entonces, en este caso, yo le voy a dar el nombre a esta variable. Yo le voy a decir que se llame número, ¿sí? Entonces, el número va a quedar guardado el dato que mi usuario va a ingresar, ¿sí? Entonces, así se llamará la variable, número. Ahora, una vez yo tenga esa variable y ya le haya pedido ese número a mi usuario y lo tenga ahí almacenado, entonces, para hallar un cuadrado de un número, ¿qué operación tengo que hacer? Pues sencillamente multiplicarlo 2 veces, ¿cierto? Es decir, si yo necesito hallar el cuadrado de 2, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar 2 por 2, ¿cierto? Si yo necesito hallar el cuadrado de 4, pues multiplico 4 por 4. Esos son los análisis que uno tiene que hacer, ¿sí? En el ejercicio planteado, o sea, cómo es el proceso, ¿sí? Cómo viene siendo la operación, para así mismo yo poderla plasmar. Entonces, esa operación que yo voy a hacer, ¿cierto? Digamos de 3 por 3, de 4 por 4, también lo tengo que almacenar en una variable, ¿sí? En este caso, yo la llamé cuadrado. Entonces, a la variable cuadrado, yo le voy a asignar la operación de número por número, es decir, de 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, dependiendo del número que me dijiste en mi usuario al inicio, ¿cierto? Y yo necesito que después me muestre, ¿cierto?, por pantalla qué operación me dio, qué resultado me dio. Entonces, ¿dónde tengo yo almacenado esta multiplicación? Lo tengo almacenado en la variable cuadrado. Entonces, sencillamente, lo que hago es mostrar a cuadrado. Y cuadrado me va a tener el valor que yo estoy ingresando. Así, yo hago mi análisis para después plasmarlo en el DFD y que me dé una respuesta. Entonces, voy a explicarles cómo lo haría. Aquí yo lo hice. ¿Cómo lo haría, cierto? Para que me funcione. Entonces, el diagrama de flujo de datos pues tiene
menú y tiene una herramienta, ¿cierto? Tiene una barra de herramientas. Dentro de esta barra de herramientas ustedes tienen que indagar esta barra de herramientas para aprender a manejar, ¿sí? Y en la parte de herramientas van a encontrar unos objetos que, así como se los decía anteriormente, hay unos objetos de salida, hay unos objetos de lectura, hay unos objetos de asignación, ¿sí? Que son necesarios usarlos. Y todos sus botoncitos tienen una función. Entonces, por ejemplo, como les explicaba al inicio, los algoritmos tienen inicio y tienen un fin. Pero dentro de esto viene todo el proceso que yo tengo que hacer para hallar un resultado. Entonces, tengo el inicio. Al darle doble clic a inicio, yo puedo colocar ahí, calcular el cuadrado de un número leído, porque de eso se trata, ¿cierto? Mi ejercicio. Entonces, es como, si es muy largo el enunciado, pues entonces ustedes tratan de colocar, simplificarlo, ¿sí? Para que tenga un nombre, ¿sí? En el siguiente, es un objeto de salida que me permite imprimir el texto, es decir, me lo va a permitir que me lo muestre por pantalla, que es ingresar un número para hallar el cuadrado. Entonces ahí le pregunto a mi usuario, ingrese a un número para que yo pueda hallar el cuadrado. Entonces ahí introduzco un objeto que es de lectura, en donde me va a almacenar la variable que la voy a llamar número, ¿sí? Luego de esa variable que se llama número, voy a un objeto que se llama asignación, el cual me va a permitir hacer la operación. En este caso sería cuadrado. Yo le voy a colocar número por número. El programa, al darle usted doble clic al objeto, sencillamente usted va a poder escribir cuadrado y al lado derecho usted va a poder escribir número por número, ¿sí? Entonces aquí usted llega y le dice el cuadrado del número es, ¿sí? Entonces ahí colocas cuadrado para que me arroje el resultado que yo quiero que me muestre, ¿sí? Que es la operación, que es lo que me está pidiendo. Háganme el cuadrado de X número, ¿sí? Las variables ustedes les pueden colocar el nombre que quieran, ¿sí? La recomendación es que estas variables tengan un nombre que sea fácil de identificar. Por ejemplo, yo le puse número, pero ustedes le hubieran podido colocar nom, o hubieran podido colocar X, ¿sí? Y el resultado le hubieran podido colocar Z. Entonces, el cuadrado del número es, entonces, Z, muéstreme a Z. ¿Qué tiene Z? Pues Z tiene el cuadrado, ¿sí me entiende? Porque ya hay una operación aquí anterior. Entonces, se trata de eso. Dependiendo del programa que ustedes descarguen del diagrama de flujo de datos, al estar ustedes escribiendo, digamos, los textos, en algunos les reciben a ustedes doble comilla, pero en otros, como en este, que fue el que yo les realicé, reciben solamente comillas sencillas. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes, si les aparece un error, aquí ustedes le dan ejecutar, si les llega a aparecer algún error, pues ustedes no se vayan a asustar, sino que indaguen, ¿sí? El diagrama de flujo de datos, o sea, cómo le recibe a ustedes, cómo está recibiendo la escritura. Entonces, revisen si es con comilla sencilla o si es con comilla doble, ¿listo? A mí me gustaría como mostrarles un poquito, voy a mirar a ver si este ejercicio se los puedo mostrar prácticamente para que ustedes lo vean el ejecutable, pero no, aquí no me lo permite compartir. No me lo permite compartir. Menos mal que les había hecho en diapositivas para que se llevaran una idea de cómo hacerlo.
Pero esto es lo que ustedes básicamente tienen que hacer. Entonces, con los otros ejercicios que están ahí plasmados, tienen que hacer un análisis, ¿sí? Primero revisen el material, luego descarguen el DFD, ¿sí? Una vez ustedes lo tengan, entonces, y hayan leído el material, ahí sí van a hacer el análisis de los problemas, ¿cierto? De los ejercicios que se les plantearon. ¿Sí? Como da un carácter de terminación vocal, consonante o dígito numérico. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer el análisis de cómo, ¿cierto? En el momento en el cual un usuario digite el carácter, ¿sí? Por ejemplo, que la G o la H, o que digiten un 1. Entonces, ustedes sepan, ¿es consonante, es dígito o es numérico? ¿Sí? La idea es que al final el computador les tiene que arrojar el DF del diagrama en el momento en el cual ustedes les deben ejecutar, les tiene que decir que dependiendo de lo que ustedes hayan ingresado, asimismo les tiene que arrojar cuál es, si es consonante, dígito o numérico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 7 dice, dado el número del mes, indicar el nombre del mes. ¿Sí? Entonces, dado el número del mes, entonces, por ejemplo, 2, que es el mes en el cual nosotros estamos, es que me tiene que arrojar el algoritmo en el DFD, me tiene que arrojar febrero, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, son análisis que ustedes van a tener que hacer, ¿cierto? Para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? Entonces, ustedes hacen el análisis así como yo les acabo de explicar, digamos, el ejercicio que les acabo de dar como ejemplo, y hacen el DFD. Luego guardan de esos ejercicios y lo que tienen que hacer es comprimírmelos, ¿cierto? En punto sí o en punto RAR, y esa es la primera evidencia que me tienen que enviar. Y al final les voy a dar un espacio para todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? Sé que es una temática un poquito larga, pero es muy divertida, entonces como para que no nos vayamos a demorar mucho, y les voy a dar el espacio al final. Voy a explicarles la segunda evidencia. Dice exploración de la lógica cotidiana. A partir de su entorno, enunciar 6 microhistorias cotidianas y construir el diagrama de flujo de cada estructura lógica, de modo que la secuencia ordenada de los pasos permita la solución de los problemas formulados en las microhistorias. En este recurso didáctico se explorarán las siguientes estructuras lógicas. If then, que significa sí, entonces, if then are, que significa sí, entonces si no, while, que significa mientras que, for, que significa repetir para, toward, que significa hacer mientras. Sin múltiple. Para desarrollar exitosamente esta acción es necesario que realice la lectura comprensiva de los documentos publicados en el espacio virtual del programa, especialmente el documento de lógica de programación. Entonces, dentro de este documento y dentro de las hojas, les van a presentar a ustedes 6 historias de la vida cotidiana. Voy a tratar de ingresar a la hoja para que ustedes puedan llevarse una mejor idea. Sé que ustedes muy juiciosos la van a desarrollar, pero tampoco me permite ingresar me permite ingresar al Chrome, pero no me permite ingresar al Mozilla esta noche. Voy a tratar de abrir Mozilla otra vez, a ver si de pronto el Blackboard Collaborate me lo logra detectar. Sí me lo logró detectar. Voy a ingresar a escena virtual para poderles mostrar más específicamente
y ustedes se lleven una idea más clara de lo que ustedes deben de entregar para esta segunda evidencia. ¿Sí? Es necesario que revisen. También les recomiendo mucho que vayan al botón de biblioteca que está en la plataforma. Allí también ustedes pueden indagar, investigar y eso, para que puedan desarrollar las evidencias. Y pues si algo me preguntan a través del foro de dudas e inquietudes, y yo les colaboro. Entonces, aquí en la plataforma van a materiales. Si están viendo la plataforma, pueden alzar la manita. Ok, la pueden bajar. Muchas gracias. Listo. Entonces aquí en materiales de la formación, fase 1, proyecto de análisis. Actividad proyecto 1. Actividad aprendizaje 4. Bueno, ese es el material que les estaba comentando que tienen que revisar. Por ejemplo, en este material les explica la manera como instalar la herramienta de SDS. Pero pues les digo, así como les comentaba anteriormente, a mí el enlace que aparece no me funcionó. Entonces yo opté por otra solución, por buscarlo por Google, así como mostré el pantallazo en las diapositivas. Entonces, si no les funciona, tomen la otra opción, que de seguro la otra opción sí les va a funcionar, ¿sí? Pero la idea es que ustedes analicen y lean este material, porque ahí también les van a enseñar cómo manejar el diagrama de flujo de datos. Yo les estoy dando una explicación global, pero la idea es que ustedes puedan aprenderlo a manejar muy bien, ¿sí? Esta es el segundo material, pero ese es el que les estoy diciendo de la segunda evidencia. Entonces, voy a ingresar a ese material de la OA para mostrarles un poquito más en qué consiste esta evidencia. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, presenta a Pablo, Guía, tecnólogo en producción multimedia. La verdad, a mí la programación siempre me ha dado como marejito. Tranquila, Lina. Voy a demostrarte que la lógica de programación no es difícil, ya que en la vida cotidiana estamos enfrentados todo el tiempo a resolver problemas, tomar decisiones, desarrollar capacidad de análisis y lograr traducir todo esto a un lenguaje de programación para la solución de problemas. Ah, simple. Desarrollar la capacidad de análisis. Claro, claro. Te invito a que experimentemos a través de distintas situaciones de la vida cotidiana diferentes casos de programación. Entonces, miren, como ustedes pueden visualizar en esta hoja, aquí hay 6 casos de la vida cotidiana. Entonces, la idea es que ustedes miren 6 casos de la vida cotidiana también, y así también hagan el diagrama de flujo de datos que le está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces, yo en esta noche vamos a mirar el que yo les coloqué en las diapositivas. Vamos a tomar uno de esos como ejemplo, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo se debe desarrollar. Entonces, por ejemplo, esta es la estructura in the nerd, ¿sí? Que significa sí, entonces, y no. Yo no voy a dar En las sí. simples rutinas cotidianas podemos aprender la lógica de programación. Tenemos la estructura selectiva. If then, else. Sí, entonces.
Si no, Lina va a la panadería a comprar un pastel. ¿Si hay pastel en la panadería? La respuesta es sí. Entonces, Lina compra el pastel. Fin de la condición. Si no se cumple la condición, que haya pastel en la pastelería, en este caso, Lina busca otra opción. Pide una dona. Lina compra una dona. Fin de la condición. Sí, identifica la estructura selectiva if, then, as. Sí, entonces. Si no. Condición. Expresa la condición. Si hay pastel. Entonces, indica el curso de acción a seguir. Si se cumple la condición, comprar pastel o comprar dona como opción. Operación 1. Lina compra pastel. Operación 2. Lina compra dona. Fin del condicional. Indica el fin de la estructura de selección. Amigo aprendiz, te invito que al finalizar la microhistoria, construyas el diagrama de flujo que corresponde a esta actuación. Hazlo arrastrando las partes del diagrama y como un reconocimiento a tu logro, podrás guardar el pantallazo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan identificando cómo se realiza el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Entonces, el ejercicio es muy claro, ¿cierto? Es algo de la vida cotidiana. Se va a una panadería, se compra, ¿cierto? Algo que se necesita y si no hay eso, pues se toma por una segunda opción, ¿sí? En este caso. Entonces, por eso en este caso utilizan esta condición, esta estructura selectiva que se llama if then else. ¿Sí? Entonces, como yo les explicaba, siempre va a haber un inicio, ¿sí? Y siempre va a haber un fin. Dentro del inicio y dentro del fin va a haber un proceso. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Lina en este caso? Ir, ¿cierto?, a la canasta de la panadería, de la pastelería. Entonces, eso vendría siendo lo primero. ¿Qué fue lo otro que ella hizo? Aparte de que llegó, ¿cierto?, al lugar donde estaba el pan y la dona. Preguntar, ¿cierto?, ¿hay pastel? Si hay pastel, que fue lo primero que nos mostró, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo ella? Pues se compró su pastel, ¿sí? Y ahí fue el fin del ciclo, ¿sí? Primero fue a la panadería, preguntó si estaba el pastel o el pan, ¿cierto? ¿Qué hizo? Como sí lo había, entonces de una vez lo compró y hasta ahí se acabó. Ahora, el otro ejemplo que nos daban era, si no hubiera pastel, entonces, Lina, ¿qué hizo? No, pues Lina, ¿qué hizo? Si no había pastel, la siguiente opción que era preguntar si había una dona. Entonces, si no había pastel, entonces la pregunta es, ¿hay dona? Entonces, si había una dona, ¿qué hacía? Sencillamente compraba la dona y ahí se acababa el ciclo. Pero si no había dona, entonces sencillamente se acababa el ciclo, ella se iba sin el pastel y sin la dona, ¿sí? Entonces, miren que la lógica cotidiana es muy frecuente en nuestras vidas, ¿sí? La idea es que ustedes revisen estos ejercicios y puedan hacer estos diagramas, ¿sí? Estos ejemplos, ¿sí? Y los puedan trabajar para que tengan una idea como más clara de cómo se desarrolla la lógica, ¿cierto? Te invito a que experimentes Los programas y todo eso. situaciones de la vida cotidiana, diferentes casos de programación. Sí, entonces en esta hoja ustedes van a encontrar, digamos, otro caso que es la estructura selectiva if then, que significa sí, entonces, que hay otro ejemplo, ¿sí? Aquí está la otra estructura que es la for, que es repetitiva,
las while, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes indaguen cada uno de ellos y puedan desarrollar los ejercicios de esta segunda evidencia y me los puedan enviar, les tomen pantallazos y me los envíen en un formato de Word por el link de evidencias para que puedan cumplir con esta segunda actividad. Me voy a trasladar un poquitico a la evidencia número 4 para explicarles más o menos lo que ustedes tienen que entregar antes de salirme de aquí de la plataforma. ¿Sí? En la evidencia, bueno, para la evidencia 3, que ahorita se las voy a explicar un poco más detallada, tienen que leer este DSD de la lógica de programación. Es necesario que se lo lean, no lo vayan a mirar ahí por mirarlo. De verdad, léanlo porque ahí es donde ustedes van a aprender, porque ahí hay unos ejemplos muy claros, ¿sí? Si hay cosas que de pronto no entiendan, de ahí me preguntan, pero hay ejemplos en donde ustedes van a entender un poco más de esto, pero es necesario que lean el material, ¿sí? Pero la otra evidencia, si les pide a ustedes que miren el material de la OA de las pausas activas y de la motricidad. Entonces, ustedes tienen que mirar la OA de las pausas activas, en donde hay un momento en el cual les pide que se relajen, ¿sí? Miren el video y hagan los ejercicios que están en el video. Y lo otro que tienen que hacer es revisar la OA de motricidad. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar esta OA de motricidad, la guía de aprendizaje les tiene los ejercicios. Entonces, en estos ejercicios que les piden, aquí ustedes en opciones, hay un lapicito, ¿sí? Primero lo leen, ¿no? Como del menú, motricidad, definición, tipos de motricidad, elementos de la motricidad, habilidades y hábitos motrices y motricidades y su importancia. Y después se van a este botoncito que parece un lapicito que dice actividades de afianzamiento, ¿sí? Entonces, en esas actividades de afianzamiento ustedes deben de desarrollar algo, ¿sí? Tienen que desarrollar la secuencia, el caminar, el cálculo y la agilidad mental. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al primero, secuencia caminar. Entonces, ¿qué les pide ahí? Un tema. Hay unas instrucciones. Mira con detenimiento la ilustración que representa la secuencia correcta del caminar de un ser humano. Segundo, luego de 30 segundos se mostrará la pantalla en donde deberá arrastrar la secuencia correcta y presionar el botón verificar. Entonces la idea es que ustedes revisen la imagen, ¿cierto? La manera como, ¿cierto? En 30 segundos caminaría, ¿cierto? Alguien. Y después de eso viene la actividad de afianzamiento para este primer ítem, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que, por ejemplo, en esta actividad ustedes deben de arrastrar, ¿cierto? Y colocar en qué momento iría, ¿sí? Una vez ustedes lo terminen, le van a verificar para que se den cuenta que está bien. ¿Qué me tienen que enviar a mí como evidencia de que ustedes realmente hicieron eso? Sencillamente, ustedes le toman el pantallazo y también lo hacen en Word y me envían la evidencia para que yo me dé cuenta de que ustedes la realizaron, ¿sí? Entonces, esos son los... Este punto tiene que ver con la evidencia número 4. Entonces, estábamos en la evidencia número 2. Entonces yo les tomé ahí el pantallazo, ¿cierto? Para que tuvieran como ejemplo lo que les acabo de explicar. Y esta es la evidencia del ejemplo que les di. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan a conciencia y revisen bien el material para que puedan aprender y me envíen esas 6 microhistorias en Word. Puede ser, me lo pueden enviar en Word. Bien presentadito y eso, para que poderles calificar.
La tercera evidencia son la solución de problemas y algoritmos. Entonces, en esa solución de problemas y algoritmos, les recomiendo que por favor se lean ese material. Sí, porque yo sé que este es un tema que es muy bonito, sí, pero también sé que es un tema que necesita de tiempo. Y es necesario que ustedes le saquen tiempo a esto para que puedan aprender. Entonces, ¿qué nos pide la evidencia? En esta evidencia desarrollará la habilidad de la lógica mediante la aplicación ordenada y cronológica de los pasos que se requieren para el diseño de algoritmos por Java. Formación en ambientes virtuales de aprendizaje SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, 40, que dan solución a problemas determinados. Lo invitamos a resolver los siguientes ejercicios. A. Anexo de ejercicio de lógica de programación. Este anexo de ejercicio de lógica de programación les va a aparecer ahí en actividades, donde está la evidencia 3. Ahí yo les voy a publicar los ejercicios que ustedes deben de desarrollar en un documento. Entonces ustedes toman ese documento y ahí lo desarrollan. ¿Sí? Bueno, identificación de los elementos del problema, entrada, proceso, salida. Ahorita les doy un ejemplo, utilizar plantilla en el documento anexo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les está pidiendo? Que el documento que yo les voy a subir, entonces en ese documento ustedes lo toman como plantilla y ahí colocan en cada ejercicio me van a colocar los objetos de entrada, el proceso y los objetos de salida. ¿Sí? Luego de que hagan ese análisis, entonces se van a ir al diagrama de flujo de datos, al DFD, y considerando las características y reglas de la estructura del algoritmo y el reporte de salida, desarrollaremos en este punto de la evidencia en el programa DFD utilizando sus herramientas para dar solución a cada uno de los ejercicios. Para realizar exitosamente esta actividad, recuerde consultar los documentos de lógica de programación y uso de herramientas DFD que le proporcionarán la ayuda necesaria para llevar a cabo esta actividad. Entonces, otra vez, la guía nos recomienda revisar el material. Entonces, miren, para ayudarles un poquito, yo les desarrollé el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes desarrollen los otros que están ahí propuestos, ¿sí? Yo tomé este primer ejercicio que está dentro del material que les voy a publicar para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo, pero pues la idea es que los otros los hagan a conciencia y que pues cualquier inquietud me la pregunte. Entonces el primero dice, desarrollar un algoritmo que permita leer dos números, si los números son iguales, que los multiplique. Si el primero es mayor, que el segundo lo reste, y si no, que lo sume. Entonces, yo primero que tengo que pensar, necesito dos números, ¿cierto? Me dice que si son iguales, entonces que por favor lo multiplique. Me pide que si el primero es mayor, que el segundo que lo reste. Y que si no, si en esta segunda condición es menor el número, entonces que lo sume. Eso es el análisis que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cuáles vienen siendo esas entradas de datos? Pues el número 1 y el número 2, ¿cierto? Que vienen siendo las variables que yo les hablaba ahorita, ¿sí? Recuerden que esas variables ustedes les pueden llamar número 1, número 2, o las pueden llamar X y Y, o les pueden llamar M y N, pero la recomendación es que sea algo que les quede fácil para identificar. En este caso, por ejemplo, yo les puse número y num 2, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden llamar número 1 y número 2 si es más fácil para ustedes, ¿sí? ¿Cuál viene siendo el proceso de datos? Pues las operaciones internas que se deben de desarrollar. Entonces, la primera operación es que si son iguales. Entonces, si número 1 y número 2 son iguales, ¿cierto? Pero se colocó un signo de igualdad. Entonces le digo, si son iguales, entonces multiplíquenmelos. ¿Sí? Entonces multipliquen el número 1 y número 2. Y recuerden que esa operación la tengo que guardar en una variable. En este caso puede ser resultado o puede ser resu, como yo lo coloqué acá, o puede ser z, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Entonces, digamos para la primera parte que dice si los números son iguales que los multipliquen. Entonces, para esta primera parte ya tendría yo la solución, ¿cierto? Voy a tratar de usar aquí un lapicito. A ver si... Entonces, voy a cambiar acá.
el código. Entonces, por ejemplo, acá tendría lo primero, ¿cierto? Que sería la multiplicación de los dos números si son iguales. Pero la otra me dice si el primero es mayor que el segundo, lo reste. Entonces, yo tengo que mirar si el número 1 es mayor que el número 2. Entonces, dentro de la variable resto, ¿qué le voy a decir? Réstemele al número 1, réstemele al número 2. Porque la condición es que si el número 1 es mayor que el número 2, que por favor me lo reste. Por ejemplo, si el número 1 que digitaron fue 5 y el número 2 que digitaron fue 2, entonces se cumple ahí esa condición. Entonces, ¿qué le digo? Entonces coja el número 5 y réstele el 2. Entonces, ¿qué me quedaría? O sea, el resultado final tendría que ser 3. ¿Sí? Pero me dice que si eso no es así, es decir, que sería el contrario, que el número 1 fuera 2 y el número 2 fuera 5. Entonces, ¿qué me dice? Por favor, súmelo. ¿Sí? Entonces, a resto le tendría que almacenar eso. ¿Sí? Entonces, al final, ¿yo qué necesito? Que me muestre la variable resto, o sea, lo que está en resultados. Entonces, si yo tomo como ejemplo de que mi usuario, el primer número, como lo explicaba ahorita, fue el 5 y el segundo fue el 2, entonces la primera condición no se cumpliría, ¿cierto? No se cumple porque no son iguales. Me digitaron un 5 y un 2. La segunda condición sí se cumpliría. Entonces, que el 5 es mayor que 2, sí, así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por favor, réstelo. Entonces, ¿qué me tendría que arrojar resultados? Me tendría que arrojar el número 2. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Si mi usuario digitó el número 2, ingresó dos números, entonces digitó el 2 y digitó el número 2. Entonces, número 1 y número 2 son iguales, sí, claro, 2 es igual a 2. Entonces, ¿qué dice? Por favor, multiplíquelos. Entonces, ¿qué hace? Internamente, me hace la operación, 2 por 2, 4. Entonces, me tiene que almacenar ese 4 en la variable resto. Entonces, al final me va a mostrar el resultado. ¿Sí? Pero, si por ejemplo, mi usuario me digitó el número 3, y luego me digitó el número 2. No, pongámoslo, el número 3 y luego me digitó el número 5. ¿Sí? Entonces, 3 es mayor que 5. No, ¿cierto? Entonces, como 3 no es mayor que 5, entonces, ¿qué tiene que hacer? Sumármelo. ¿Sí? Entonces, 3 más 5 me daría 8, el resultado final tendría que mostrarme 8. Entonces, ese es el primer análisis que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Luego de que ustedes tengan ese análisis, esos datos de entrada, esos datos de salida y ese proceso, entonces lo van a hacer en el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ustedes les escriben, por favor, ingréseme, escogen, ¿cierto? Dentro de la barra, escogen acá, ¿cierto? Este objeto de salida, lo plasman ahí, lo colocan ahí, le dan clic y le dan doble clic acá y ahí le colocan al usuario en comilla sencilla o en comilla doble. Tienen que tener cuidado con las comillas. Recuerden que en unos DSD funciona con comilla doble, en otros con comilla sencilla, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque cuando lo vayan a ejecutar les puede presentar problemas y la idea es que no les arroje ningún inconveniente. Entonces, al darle doble clic, ustedes en comilla sencilla le dicen, por favor ingrese 2 números. ¿Sí? Entonces, aquí que tienen que colocar NUM 1 y NUM 2. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me lo almacene. Eso es para que internamente el computador, el programa, tenga almacenados estos números. ¿Sí? Entonces, número 1, número 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que pregunto, ¿cierto? Esto es una condición. ¿Sí? Esto es un objeto de condición. Entonces, lo primero que pregunto, ¿número 1 es igual a número 2? Si es igual, entonces, si se cumple, por eso hay un sí ahí. Si se cumple, entonces, por favor, multiplíquelo. Entonces, ¿yo qué coloco? Result y al ladito, al lado derecho, coloco la multiplicación.
num1 por num2. Ojo, las variables que ustedes coloquen, esas mismas, o sea, los nombres que ustedes coloquen, esos mismos nombres son los que tienen que tener en cuenta en todo. Porque, por ejemplo, ustedes colocaron num1, pero después están llamando a número 1. Entonces el programa no les va a reconocer eso. ¿Sí? O, por ejemplo, le colocaron num1 y después resultaron colocándole a num1, después lo llamaron como X. El sistema no se los va a reconocer. Entonces, tengan cuidado, así sea en un punto, con un punto que ustedes se les vaya. ¿Sí? No les va a reconocer. Resultado, resu. Si ustedes lo llaman al final diferente de como lo colocaron al inicio, pues sencillamente el programa no se los va a reconocer. Entonces, esta es una recomendación que les hago para que la tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si son iguales, entonces se cumple la condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La operación se multiplica, resu. Y aquí, en el ciclo, le digo al final que por favor me muestre el resultado. Y sencillamente me va a mostrar el resultado. Si los dos números que ingresaron no son iguales, entonces, véngase para acá y dígame, según el ejercicio me dice si el número 1 es mayor al número 2, me pide que lo reste. Entonces, si el número 1 es mayor al número 2, en este caso, digamos que se cumplió, entonces aquí ¿qué se tiene que hacer? Una operación de resta. Entonces, en lugar de multiplicarlos, entonces, ¿qué hago? Num1 menos num2. Y se almacena en resto, ¿cierto? Al almacenarse ahí, entonces, se termina mi ciclo, ¿sí? Y les pido que por favor me muestre lo que está en resto, ¿sí? Si no se cumple que sea mayor, entonces le estoy pidiendo que por favor me lo sume y que me lo almacene en resto. Una vez me lo almacene ahí, entonces aquí le doy final al ciclo y me va a mostrar el resto. Y ahí ya terminaría mi diagrama de flujo de datos. Le doy correr, ¿cierto? Y automáticamente, ¿qué me hace? Sencillamente me muestra por pantalla, ingrese los dos números, ingreso 5 y 6, o así como les explicaba, él mismo hace la operación internamente y me arroja el resultado que es. ¿Sí? Si algo está mal, sencillamente les va a aparecer error y les va a decir, ojo, vean, este carácter no se reconoce, esto tal cosa, revisen, ¿sí? Pero si está bien el ejercicio, sencillamente les va a dejar ejecutar sin ningún inconveniente. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la evidencia número 3. ¿Sí? Ya tienen el primer ejercicio de esa evidencia 3 desarrollado. Es este que les acabo de mencionar. Así igualito, háganlo así igualito en el diagrama de flujo de datos que les va a funcionar sin ningún inconveniente. Ustedes hacen los otros ejercicios que están plasmados en ese documento. ¿Listo? La evidencia 4 que ya se las expliqué, ¿sí? Es la aplicación de la integralidad de la lógica. Entonces, ¿en qué consiste esta evidencia? Tiene como objetivo comprender la lógica desde propuestas y ejercicios basados en aspectos simples y cotidianos, relacionados con el ambiente, salud ocupacional, cultura física e inglés. Le invitamos a resolver los ejercicios propuestos pensados desde la integralidad del ser. Asimismo, es necesario que se tome un tiempo para usted y realice ejercicios de pausas activas. Estos ejercicios de pausas activas son muy buenos porque a veces uno pues mantiene mucho tiempo, ¿cierto?, en el computador desarrollando sus ejercicios. Ustedes que son muy juiciosos y dedican el tiempo que es a esta tecnología, pues a veces cuando están desarrollando sus actividades, pues duran tiempito ahí sentados en el computador. Entonces es necesario que ustedes saquen un tiempito de 5 minuticos, de 10 minuticos y hagan un ejercicio de pausas activas, ¿sí? En la OA, que ahorita les dije que tenían que revisar ustedes, están esos ejercicios que deben de hacer. Y ahí se los explican. Entonces revisen esa OA y hagan el ejercicio de estiramiento y eso que les indican para que ustedes se puedan relajar un poquito. Con base en el video publicado en el espacio del material del programa. ¿Listo? Entonces, para realizar exitosamente esta actividad, recuerde consultar los documentos, pausas activas, ¿cierto? Y el de motricidad.
que le proporcionarán la información necesaria para esta actividad. Entonces, el de motricidad ya les expliqué, ¿cierto? Como les mostraba ahorita, tienen que leer el menú, tienen que ir al botoncito, ¿cierto? De actividades de agenciamiento y hacen la actividad, las 3 actividades, esta y esta. Y le toman el pantallazo a lo que ustedes desarrollen y lo colocan en un documento de Word y eso es lo que me le envían como evidencia de que cumplieron con esa actividad. Ahora sí les voy a dar el espacio para dudas e inquietudes. Entonces, como John Jairo hace rato está levantando la manito, entonces le voy a activar el micrófono, John Jairo, para que puedas hablar y puedas presentarme tus inquietudes. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan, profe? Sí, John Jairo, le escuchamos. Vale, buenos días, compañeros, profe. Profe, pues bueno, tengo una pregunta y una observación. La pregunta, en el caso que estábamos verificando ahorita de los números en el cual num1, num2, en el caso de que sean iguales se multiplican, en el caso de que num1 sea mayor a num2 se realiza un procedimiento de sustracción y en el caso de que sea al revés se realiza un procedimiento de suma, ¿cierto? Mi pregunta iba, por eso pues, bueno, ahorita pues doy la observación hacia eso, pero entonces mi pregunta va, en el ejemplo que tú mostraste inicialmente, en el cual nos mostrabas en un recuadro, la parte del centro creo que está mal. Creo que está mal porque, listo, ahí llegó el punto donde aparece num1 mayor a num2 y aparece la operación de sustracción. Eso, más atrás. No, más atrás, la otra. ¿Esa? No, la otra. La anterior a esa, profe. Esa, no. La anterior, esa. ¿Sí? Entonces, si miramos en el segundo punto donde dice num1 es mayor a num2, el resultado tiene que ser num1 menos num2. Pero entonces, listo, hasta ahí no hay problema. Pero la parte de abajo aquí me parece que está mal. ¿Sí? O sea, la parte donde dice result num1 más num2 me parece que está mal, debido a que hace falta, efectivamente, en el caso de que num1 sea menor a num2, se realiza ese procedimiento. Creo que hace falta ese ítem ahí para que el programa pueda surgir efecto, así como en el diagrama de flujo, si miramos al otro lado, aparece esa condición, en cierta manera, en el cual nos dice que si num1 no si no se cumple exactamente esa parte. En la primera dice que si se cumple la condición de que si num1 es mayor a num2, se sume, se reste. En el caso de que no, pase a sumar, ¿sí? Pero en el cuadro anterior no se presentaba esa observación, ¿sí? Ese ítem, el cual, pues, a mi parecer, el programa, el algoritmo no funcionaría. Y la otra, entiendo, profe, pues, de que, pues, las dudas y las inquietudes al final son buenas, pero hay veces de pronto se nos pasan las dudas ya al final porque pues, se nos olvida, ya hay veces de pronto, no sé si a más de alguno de los compañeros les pasa lo mismo, de que al final pues madre, yo le iba a preguntar algo, pero ya se pasó y no me acuerdo. Entonces, no sé, creo que esa parte sí es más, como les comentaba, la parte de observación, donde muchos de nosotros tenemos dudas en ese momento. Digamos, ahorita, pues bueno, fue al final y no fue tanto, pues me tocó tomar pantallazo, tomar nota y toda la cuestión, pero pueden haber casos donde uno no haga eso y se le pasen corriendo, ¿sí? Entonces, pues, esa era mi pregunta y mi observación, profe. Entonces, me dirá. Bueno, John Jairo, muchas gracias. Veo que están atentos y eso me agrada, ¿sí? Porque veo que están ahí, ¿sí? Y que están colocando atención a la sesión y que están revisando de que de pronto si se pasa algo, pues, para participar y eso está muy bien. La sugerencia que me haces la voy a tener en cuenta para los siguientes encuentros. Entonces, lo que se va a hacer es que cada vez que se explique, así como lo hice la vez pasada, ¿sí? Que expliquemos la primera evidencia, por ejemplo, entonces les voy a dar un espacio para sus inquietudes y vamos a seguir continuando con la segunda, ¿listo?
para que no se les vaya a pasar nada. En cuanto a lo que la corrección que haces acá, sí, efectivamente no la coloqué, pero sí creo que la expliqué cuando les estaba hablando, ¿cierto? Les dije que si no se cumplía, que si era menor, entonces que por favor me almacenara la suma de los dos números, ¿sí? Y creo que les expliqué con los números y eso. No está escrita, pero sí se las expliqué. Se me pasó escribirla, ¿sí? Pero sí la tuve en cuenta en el momento en el cual se desarrolló el diagrama de flujo de datos. Pero sí está muy buena la intervención, John Jairo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes no se les vaya a pasar esas cositas, ¿sí? Aquí está a manera de ejemplo para poderles ayudar, pero pues la idea es que ustedes hagan bien el proceso, ¿cierto? Porque de este proceso que ustedes hagan, de este análisis que ustedes hagan inicialmente, pues así mismo se les va a facilitar hacer el diagrama de flujo de datos, ¿sí? De pronto pues yo lo tenía en la mente, ¿sí? ¿Cómo desarrollarlo? Porque es que a medida que uno va desarrollando ejercicios, también va desarrollando esa lógica, ¿sí? Entonces, ya uno llega a un nivel en el cual se le facilita y entonces fácilmente usted lo puede plasmar, ¿sí? Pero como estamos iniciando, la idea es que ustedes puedan hacer bien sus análisis y no vayan a tener inconvenientes más adelante. Entonces, pues estamos aprendiendo todos y pues la idea es que logremos avanzar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o sugerencia o duda, inquietud? Por favor, alce la manita. Ya le doy el espacio, John Jairo. Listo, ya tienes activado el micrófono. Profe, tengo otra duda, pero pues el problema es que no es de esta intervención, sino del trabajo del trabajo anterior. No sé si se puede hacer la pregunta. Sí, bueno. Profe, lo que pasa es que tengo una duda con respecto a la utilización de logos frente a crear, digamos, el propio logo para la empresa. Al momento de utilizar logos de otras empresas, eso podría acarrear en una discusión legal. Sé sobre un sistema en el cual, pero lo voy buscando, creo que se llama Flickr. En el Flickr se pueden encontrar se pueden encontrar logos en el cual nos pueden indicar si podemos utilizarlo, si se puede utilizar de manera abierta, si se puede modificar y todo esto. Pero veo también que hay una falencia ahí porque se utilizan muchos logos en los cuales son de otras empresas que ellos modifican, suben y dan las autorizaciones para poder realizar dichos procedimientos. Entonces mi duda radica pues en uno, si podemos utilizar esos logos que Flickr nos da, o en su defecto no se podría. Y hay otra que es donde hay una no me acuerdo cómo se llama esta convención, pero indica de que usted lo tenía en uno de los tutoriales, en uno de los PDFs, en el cual indicaba de que esos logos se podían publicar siempre y cuando uno indicara el lugar de donde lo sacó, el dueño del logo y darle los créditos, en cierta manera darle el crédito a la persona que fabricó ese logo. No sé si esto se puede hacer o si no se puede hacer. Pues, don Jairo, preferiblemente, o sea, la idea de la actividad es que sea un diseño propio de ustedes, ¿sí? Por eso yo les dije que lo podían hacer incluso a mano, que no había necesidad de que lo hicieran con un programa, ¿sí? Que los que pudieran y supieran manejar algún programa lo podían hacer como muchos lo presentaron, pero hubo gente que lo presentó a mano y escaneó su logo y se los valí. Claro está que estos logos pues más adelante con la utilización de los programas que vamos a trabajar pues los van a poder mejorar mucho y van a quedar mucho más bonitos de lo que ustedes presentaron, pero pues mi recomendación
preferiblemente que sea un diseño propio de ustedes. ¿Por qué? Porque asimismo ustedes van a usar un poco la imaginación y su creatividad, ¿sí? Todos no pensamos igual. Yo sé que algunos se basaron en algunos diseñadores para sacar sus logos y eso, y está bien, no está mal lo que hicieron. Pero pues qué bonito es que yo quiera proyectar mi empresa a algo y yo me imagino cómo la quiero proyectar y qué le quiero dar a mi usuario, ¿sí? Entonces, si lo hago yo, o sea, todos no piensan iguales, ¿cierto? Todas las personas no piensan iguales, y si es mi empresa, pues yo quisiera que fuera lo mejor, ¿cierto? Y que fuera reconocida, y que ese diseño pues transmitiera algo que viene de mí, ¿sí? Entonces, pues si ustedes se basan en otros, incluso yo devolví un logo en donde estaba casi igual a prácticamente el mismo logo de otra empresa. Yo se los devolví, no se los valí. Les dije que por favor me hicieran uno propio, porque, o sea, esa es una empresa. Y cada uno de ustedes, pues yo me imagino que a futuro quieren que su proyecto, ¿cierto?, se lleve a cabo y ojalá sea reconocido. Yo creo que uno tiene que aprovechar las oportunidades. Y el SENA a ustedes les está dando muchas oportunidades. Entonces, incluso en el SENA se puede pedir préstamos y todo eso. Si ustedes pasan una idea que sea muy productiva, que más adelante van a tener unas sesiones de emprendimiento y me imagino que en estas sesiones de emprendimiento que están programadas, creo que por ahorita para marzo va a haber una, en donde pues sé que es en las horas de la tarde porque ya me enviaron por ahí un cronograma, pero ojalá que la mayoría pueda asistir, porque en estas sesiones les van a explicar a ustedes más detalladamente cómo ustedes pueden presentar esos proyectos que son productivos y que son innovadores, ¿cierto? Y el SENA les puede colaborar, ¿sí? Creo, si no estoy mal, que después de 5 años, si han sido muy productivo el proyecto y si los empleados que están con ustedes y eso, ustedes han generado empleo, creo que hasta les regalan la plata, si no estoy mal. Entonces, pues, la idea, John Jairo, es que ojalá sea diseño de ustedes. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Yo sé que la mayoría lo hizo, incluso en esa actividad nos fue muy bien y la mayoría hizo cosas muy chéveres, me sorprendieron, incluso los felicito por el trabajo que hicieron. La gran mayoría me cumplió con las 5 evidencias que se estaban pidiendo y yo pude ver en la gran mayoría el esfuerzo, la dedicación que tuvieron, incluso para tomar las fotos y todo eso. Entonces, pues ya que tengo la oportunidad y que es mi espacio, para felicitarlos, ¿sí? Y pues aquellos aprendices que no lo han logrado hacer, pues igual les hago la invitación para que se pongan al día con estas actividades lo más pronto posible, ¿sí? Sé que la otra semana estoy citada a comité. Ya el día de hoy me llegó correo electrónico también de eso, entonces para la otra semana va a haber comité del día miércoles, es decir que antes de ese día, pues ojalá la gran mayoría, al menos hasta las evidencias pasadas, ustedes logren, si están atrasaditos, se logren colocar al día, porque yo tengo que sacar mi estado de esto y creo que a ese comité se deben de citar algunos aprendices. Entonces, ojalá que ninguno de los que estamos aquí presentes sean citados, ¿sí? Pero pues la idea es que no tengan que ir a comité, ¿sí? Porque pues ya eso es, el comité ya va a ingresar unos directivos del centro, de materiales y ensayos. Entonces les van a pedir hacer una cantidad de cosas y pues la idea es que ustedes no tengan que pasar por ese proceso. Entonces, pues mi invitación es que a que sigan así, los que ya cumplieron, pues que sigan así de juiciosos, y pues los que no, pues que se coloquen al día lo más pronto posible. John Jairo, mi recomendación es que si no has enviado esta evidencia, que por favor lo hagas y que ojalá sea una idea tuya.
a mí me gusta ver las ideas de ustedes. Hay ideas que me plasmaron en unas hojitas en donde hicieron, me basé en tal cosa, hice tal cosa, y es todo ese procedimiento me parece muy creativo, ¿sí? O sea, que desde una idea simple hagan algo grande, plasmen algo grande, me parece hasta divertido porque así que se están proyectando no en cosas pequeñas, sino en cosas grandes. Entonces, pues esa es mi recomendación, John Jairo. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra pregunta para hacerme? Si hay más preguntas, pueden alzar las manitos. ¿Listo? No hay problema. Voy a revisar un poco el chat, a ver si hay intervenciones en el chat para poderles dar solución. Dice acá, a ver, Nairobi Mercado, buenas noches. Nairobi, ¿no te está sirviendo el micrófono? Alza la manito si no. Ok, ya la puedes bajar. Dice, buenas noches, este programa es para Mac. Cuando habla de punto S, también para Mac, no se ve nada, lo entendí. Yo tengo dudas, pero después de leer el documento. Ok. Creo que para Mac también se puede usar Nairobi, pero si algo busquemos, vamos a indagar, no lo he mirado la verdad, pero vamos a indagar por Google a ver para Mac qué DFD sirve. De pronto hay alguna versión que sirva para Mac, entonces vamos a empezar a consultar para que puedas hacer las evidencias, ¿listo? Voy a preguntar también esto para poderte dar respuesta lo más pronto posible. Pero de igual forma empecemos a investigar y a consultar para que puedas desarrollarla. ¿Sí? Y pues si se presenta alguna inquietud o alguna duda, pues me la comentan por el foro de dudas e inquietudes. ¿Sí? De igual forma estamos dándole uso también al WhatsApp. Pues es preferible que lo hagan por el foro de dudas, pero pues yo trato de colaborarles también por el WhatsApp, porque sé que hay cosas que son muy sencillas que de pronto se pueden solucionar ahí de una vez. John Jairo, pregunto, profe, pregunta. Tengo una pregunta. Quedó muy claro, soy uno que no está al día, qué pena, profe, estoy tratando de adelantarme. Dice irónico, se me ocurrió la imagen en este momento. No, señora, muchas gracias. Ok, John Jairo. Qué bueno que se te haya ocurrido la imagen para el logo, me alegra mucho y ojalá que rápido te puedas colocar al día. Yo la verdad no quiero pasar a nadie a comité, entonces pues ya que nos citaron, o sea, ya que es una orden que nos están dando y que es la otra semana el miércoles, pues sí les pido encarecidamente. Voy a tener en cuenta hasta la actividad de la semana que acabo de pasar para que ustedes puedan enviármela, ¿listo? Veo que no hay más preguntas, sí, no veo más, aquí veo una de Narly, dice, igualmente tenía esa pregunta para más, si se puede otro programa para diagramas de flujo, ¿qué? Si es para más y eso, sí se puede otro programa, sí, vamos a consultarlo, Narly, y si es otro programa, pues usamos otro programa, listo, pero que ustedes puedan desarrollar la actividad, no hay ningún inconveniente con eso, lo importante es que ustedes puedan cumplir, ¿sí? Y aprendan. Eso es, y creo que ya no hay más preguntas por hacer. Creo que esas eran todas las preguntas que tenían en esta noche. Bueno, entonces, como conclusiones, ¿qué tenemos? Esta actividad inició el día de ayer, hasta el día 12 de marzo del 2018, entonces ustedes tienen plazo hasta la otra semana. ¿Cuál es la recomendación? Que la traten de desarrollar esta semana, ¿por qué? Porque la otra semana ya se van a ver con el instructor de transversal y la idea es que pues ustedes de la otra semana se dediquen a las evidencias transversales, ¿sí? De igual forma yo los voy a estar apoyando, de igual manera tienen esta semana y la otra para que puedan desarrollar estas evidencias. Por favor, las dudas, inquietudes, pues tratarme de preguntarme en el foro.
Sí, pero ¿qué recomendación hice? Que siempre se las he hecho, pero pues otra vez se las vuelvo a hacer. ¿Cuál es la idea? Que no me escriban casi al correo electrónico porque pues es el último medio que yo reviso. Entonces, les sugiero a ustedes de que me lo hagan a través del foro de dudas e inquietudes preferiblemente, y pues así las cosas que son como muy elementales las pueden hacer por el WhatsApp para yo poderles colaborar, ¿sí? De una manera rápida. ¿Qué más? Sé que algunas personas no les he podido contestar en el correo electrónico, entonces pues esa es la recomendación, ¿sí? Que me den un poco de tiempito porque hay muchas cosas que a veces tengo que hacer y entonces el correo electrónico a veces se me pasa de algunos aprendices, les pido disculpas, pero preferiblemente háganlo por el foro de dudas e inquietudes. Estas evidencias no son grupales, estas evidencias de esta actividad sí es preferible que lo hagan individualmente. ¿Por qué? Porque si lo hacen grupal, de pronto la lógica que utilicen los otros compañeros no va a ser la misma lógica y otros van a desarrollar más rápido su lógica que otros. Entonces la idea es que cada uno lo haga consciente. Mire, de seguro, yo sé porque yo tuve que pasar por esto que ustedes están pasando cuando estaba en la universidad y tuve que ver la lógica de programación. Y la recomendación que les hago es que hagan los ejercicios individualmente. Si ustedes los hacen individualmente van a aprender. Pero si ustedes lo hacen en compañía, bueno, a veces es bueno, ¿cierto? Pero para esto de la lógica es mejor que ustedes saquen tiempito y se sienten a desarrollarlo y ustedes mismos los hagan a conciencia para que puedan aprender. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación en esta noche y tengo una frase para todos ustedes. Esta frase la encontré esta tarde cuando estaba haciendo este material para esta noche y dice que hay situaciones en la vida en las que sufrimos golpes duros. Sin embargo, está en nosotros reponernos y continuar con nuestra vida lo mejor que podamos. Sé que a veces se presentan circunstancias adversas en nuestro caminar, pero la idea es no quedarnos en esas circunstancias adversas. La idea es salir de ahí y continuar adelante, ¿sí? El ayer ya pasó, hace un mes ya pasó, hace un año ya pasó. Y eso tiene que quedar atrás, ¿sí? Mañana va a haber un nuevo inicio para ustedes. Y la idea es que ustedes lo puedan aprovechar lo mejor posible. Entonces, no se enfrasquen tanto en los problemas y en los inconvenientes. Más bien traten de buscar una solución y sigan adelante. Sé que muchos de ustedes han tenido problemas, inconvenientes que se les han presentado personalmente, ¿sí? Y mi consejo en esta noche es que independientemente de todas esas cosas y de las dificultades que a veces se presenten, ustedes salgan adelante. Ojalá que ninguno de ustedes se retire de la tecnología por problemas personales y menos por técnicos, ¿sí? Mi invitación es que así se presenten cosas, ustedes luchen por sacar este estudio. Estudiar en el SENA es un privilegio, no todos pueden estudiar en el SENA. Ustedes tuvieron que hacer una prueba, tuvieron que hacer un proceso para poder estar ahora aquí. Es una educación totalmente gratuita, ¿sí? Entonces, aprovechen eso, ¿sí? Aprovechen que es gratis, aprovechen que van a tener un título que es tecnológico. Ustedes saben muy bien que los títulos tecnológicos, ustedes incluso podrían más adelante, si es la voluntad de Dios, llegar a ser hasta instructores con este título tecnológico. Podrían estar desempeñando el cargo que yo estoy desempeñando hoy, ¿sí? Entonces, u otras cosas, como colocar su empresa, como colocar otras cosas grandes que de pronto ustedes han soñado en la vida. Yo me imagino que cuando ustedes se matricularon en esta tecnología, ustedes se proyectaron porque les gustó producción de multimedia, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno, y como ustedes me lo comentaban en el foro social, pues tienen muchas perspectivas. Yo espero que todas estas se puedan llevar a cabo, de verdad.
Lo anhelo de corazón que más adelante ojalá los vea con una empresa, ojalá que los que son empleados ahorita lleguen a ser jefes, ¿sí? Que este estudio sirva para grandes cosas más adelante y que aquellos que de pronto no opten por la opción de empresas, pues sencillamente puedan en sus cargos que tienen actualmente, puedan ascender. Sí, que de alguna u otra manera el fruto y el esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento sea recompensado más adelante. Entonces, con esta frase me despido, dándoles las gracias a los que asistieron en esta noche, pidiendo disculpas de nuevo por los errores técnicos que se tuvieron en el transcurso del día. Espero que no se vuelvan a presentar. Sí, la plataforma estaba fallando. Supongo yo que sé que van a haber unos cambios en Sofía Plus y se está trabajando en esto. De pronto esté afectando en algo, ¿sí? A lo mejor se está trabajando también en las plataformas virtuales, entonces de pronto por eso ahorita al inicio hemos tenido como un poquito de inconvenientes, pero pues lo importante es ir dando solución a todo esto. Entonces, que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga grandemente y espero sus evidencias. Recuerden que estoy para colaborarles y ayudarles en este proceso de formación. Muchas gracias por todo. ¿Pueden ir saliendo de la sala, por favor?